Muy buenas a todos. Supongo que del fondo y de lo que pone ahí arriba ya sabéis de qué juego os voy a hablar. Pero quédate conmigo porque creo que si te gusta el estilo Survival, el estilo Rust, te va a gustar muchísimo este juego y el Ark también. Dame la oportunidad de explicarte un poco del juego, de enseñarte un poco del juego y luego puedes juzgarlo. Bueno, juzgarlo, déjame tu opinión en los comentarios mejor, ¿no? Y el juego tiene servers, ¿vale? Tiene servers de PvP como servers de PvE. La capacidad de los servers ahora mismo son 70 personas, pero ellos van a intentar subirlo a 80 personas. Bueno, ya lo están intentando. Os voy a enseñar los servers como son. Así son los servers, gente, y no os fijéis en la región, ¿vale? Porque estamos ahora en una demo. Podemos llamarla en una demo cerrada porque solamente de los creadores de contenido no puede entrar todo el mundo, ¿vale? Y aquí, como veis, tenemos el primer server que es Norteamérica y Europa. Y aquí te sale todo del server, ¿vale? El game mode, en plan que si estás buscando un server PvE, un server PvP, de momento no tenemos PvP, ¿vale? Porque esta demo es básicamente para ver lo que hay en el juego. La siguiente demo sí que va a haber PvP, va a haber de todo, ¿vale? Y tú a tu gusto pues puedes elegir el contenido que más te guste. Cuando entras al juego, pues obviamente tienes el hueco de armas, comida, bebida, todo para sobrevivir en el mundo. Y tienes abajo unos indicadores de si tienes hambre, si tienes sed, si tienes sobrepeso, si tienes sueño, porque tienes que dormir también. Todo del entorno te lo indica, en plan qué es lo que te hace falta, la temperatura, todo, ¿vale? Y luego nada más empiezas tu aventura, pues obviamente el juego te explica lo que tienes que hacer, en plan, empieza contigo y te explica todo muy bien, en plan, tienes que fabricar X herramienta para hacer X cosa, pues obviamente no os voy a decir que fabriques un pico para picar piedra, aunque sí lo hay, ¿vale? El juego te explica cómo picar piedras. Pero bueno, a medida que vas avanzando, pues la dificultad va subiendo y tienes que prepararte bien. Hay varios tiers de herramientas, de armas, de armadura. Hay de todo, hasta la construcción. Como veis, esta es la construcción simple y esta es la construcción más avanzada, ¿vale? Si veis, hay una diferencia, pero bastante grande. Aparte de eso, el contenido que tiene el juego, como os he dicho, si vas a jugar a un juego PvE, en plan que vas a entrar en un server PvE, tienes muchísimo contenido que hacer. Tienes bosses, tienes dungeons, tienes el farmeo, tienes lo del fabricar, tienes las profesiones, que básicamente estas son las profesiones que si te fijas aquí te sale el nivel y tienes que subir los puntos, depende de las armas que usas, depende de cómo quieres que avance tu personaje. Aquí puedes poner X puntos, ¿vale? Estos puntos de momento no se reinician, ¿vale? No les he podido reiniciar, pero recordad que estamos solamente en una demo. Vale, y aquí abajo tenemos Proficiency, que es básicamente el nivel de las profesiones. En esta demo, como veis, tengo todo casi al máximo porque tenemos un bufo de por 5 de experiencia, así que subes muy rápido. Tenemos el blade, tenemos el arco, tenemos un guantelete, tenemos el espadón, el escudo, lanza, las espadas dobles o dagas y el martillo. Y depende a tu gusto, si te gusta jugar ligero, si te gusta, yo qué sé, depende de tu gusto, pues vas a elegir una arma o otra. Bueno, puedes jugar todas en verdad, pero por ejemplo cada arma tiene una habilidad diferente. Por ejemplo, ¿esto qué es? Por ejemplo, esto, en la F si veis tengo esto, ¿vale? Y tienes varias habilidades, depende de la arma, pues depende del ataque que vas a dar, ¿ok? Esto igualmente lo podéis cambiar cuando subáis de nivel, podéis cambiar las habilidades aquí, si os fijáis, que el nivel máximo es 120. Y si le damos a la T, entramos un poquito más en detalles. Aquí os sale lo de la mascarilla, que básicamente es para desbloquear habilidades extra. Bueno, no son habilidades de arma ni tal, pero por ejemplo habilidades para poder dominar X NPCs y llevarlos a tu casa para que te hagan X trabajo, o básicamente para que vayan contigo en el PvP a defenderte o en el PvE también a defenderte. Y tenemos cositas como el control y tal, y cuanto más subes de nivel, pues más materiales te suben. Y tenemos hasta para desbloquear portales y poner portales, por ejemplo, en tu casa a otro sitio para ir tepeándote. Y la parte esta del knowledge,
del conocimiento, pues tenemos para desbloquear las recetas para ir avanzando. Por ejemplo, las herramientas, todo lo que existe en el juego lo tienes que desbloquear aquí. Y aquí te salen los puntos que tienes para ir desbloqueando las cosas, porque cada equipo te pide o cada pieza te pide X puntos. Y los puntos estos pues básicamente se consiguen haciendo cualquier contenido del juego, literalmente fabricando, matando, dungeons, lo que sea, cualquier cosa que haces en el juego te sube. Aparte de eso, gente, en el juego, en el PvE, puedes hacer mucha cosa. Puedes plantar, como he enseñado antes con las profesiones, es que puedes hacer muchísima cosa, ¿vale? Aparte de talar, minar y tal, puedes poner plantas, puedes cocinar, puedes hacer todo. Hay todas las profesiones, ¿vale? Cada profesión tiene una cantidad masiva de mesas. Así que contenido tenéis para muchísimo tiempo, muchísimo, para horas. Y de fondo estáis viendo el contenido que hemos hecho, que básicamente hemos hecho una dungeon que son muy difíciles, muy difíciles. Si no vas muy bien equipado, en plan vendas, armas al nivel de los bichos o si incluso más, será mejor. Comida, bebida, tienes que ir bien preparado y siempre tienes que poner un camp cerca del sitio donde vas, porque si te matan a 2 kilómetros y respawneas en tu casa, pues que vas a ir desnudo hasta donde te han matado para recuperar tus cosas. Difícil. Y recordad que tienes X tiempo para recuperar tus cosas, en plan media hora o 20 minutos. Si no lo recuperas, se pierde, ¿ok? Y en el server de PvE, nadie puede matarte. Me refiero a jugadores. Ninguno te puede matar. Bueno, te puede matar con trampas, pero aparte de eso, no te puede matar en plan 1 contra 1, ni puede cogerte tu loot, ni puede entrar a tu casa sin tu permiso, ni puede romperte tu casa, ni nada. Es un server PvE. Y aparte de eso, tenéis unas invasiones, ¿vale? Tú estás en tu casa haciendo tus cosas, pues de vez en cuando viene una invasión. Le damos a la J y aquí bajamos abajo y te sale la fiebre esta, ¿vale? Y aquí te sale normalmente un porcentaje, como habéis visto nosotros ya la hemos matado, la hemos limpiado, pero te sale el porcentaje que va subiendo. Cuando llega al máximo, pues te viene la invasión, te dan X tiempo para prepararte y enfrentar a esa invasión. Si no la consigues acabar, pues ellos matan a tus esclavos, te rompen la casa, te destrozan, vamos. Si te gusta el PvP y quieres entrar a un server PvP, recordad que esto es igual que Rust y el Ark. Y en el PvP es muy difícil avanzar si vas solo. ¿Por qué? Porque cualquiera te puede matar, cualquiera puede atacar a tu casa, romperte la casa, matarte los esclavos. Si vas a farmear para subir de nivel o para avanzar con tu equipo y tal, te puede matar cualquiera cuando estés farmeando. Así que si te gusta este estilo, está muy bien, ¿vale? Y el PvP está bien hecho. Igualmente en el PvP puedes hacer este contenido y raidear a otros jugadores y tal. Y puedes hacer el mismo contenido del PvE, especialmente si vais varias personas juntos, lo vais a disfrutar muchísimo el contenido, ¿eh? Y esto no es todo del juego, hay muchas cosas más, ¿vale? Y os he enseñado solamente un poquito, pero el resto lo tenéis que ver vosotros con vuestros ojos. ¿Y qué pasa, gente? ¿Qué es lo que digo siempre? Que si un juego se puede testear, ¿por qué no? Nunca sabes cuál es el juego que te va a enganchar, nunca sabes cuál es el juego que te va a gustar. Así que si queréis probar este juego, vosotros también podéis. No solamente los creadores de contenido, pero vosotros también. ¿Cómo? Pues gente, desde el 5 de febrero hasta el 12 vais a tener una demo para todo el mundo. Recuerda que hay poco tiempo, pero es suficiente para conocer el juego, para disfrutarlo y a ver si te gusta o no. Así que gente, ¿qué estáis esperando? Id a solicitarlo ya. Y si queréis jugar conmigo, pues ningún problema, me avisáis y vamos a estar jugando todos juntos, que ya ahora mismo somos más de 10 personas y la verdad que se disfruta muchísimo el contenido con gente que solo. Y bueno, gente, esto es todo del Soul Mask. Me gustaría saber vuestra opinión de lo poco que habéis visto conmigo, que no es todo el juego obviamente. Me gustaría saber qué os parece, si lo vais a probar, si no es tu estilo o si es tu estilo. A ver, quiero saber vuestra opinión. Si queréis vídeos del estilo, en plan de juegos así que van saliendo, que os explico un poco, os enseño un poco, en plan como una visión antes de jugarlo, para saber al menos cómo es el juego, cómo se ve y tal,
pues dejádmelo en los comentarios también y os voy haciendo vídeos del estilo, ¿vale? Si te gusta, no olvides de darle un like y nos vemos en otro vídeo, gente. ¡Mua! ¡Chao! Don the mask and create your own era.